Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Natividad de Olivar, soy médica, psiquiatra y neuróloga. Trabajo junto con Alzheimer Argentina justamente para brindar mayor información acerca de la enfermedad de Alzheimer y cómo podemos manejar síntomas que son comunes en la enfermedad y que van apareciendo, ¿no? Conforme transcurre esta patología y que muchas veces no sabemos cómo poder manejarlos del todo y que claramente son muy importantes para que podamos cuidar no solamente al paciente, sino a todo el entorno familiar. Entonces, hoy la idea es poder hablar sobre el manejo de la desorientación en la enfermedad de Alzheimer, porque este es un síntoma cardinal al principio de la enfermedad y que nos va a acompañar a lo largo de toda la patología. Entonces, la idea es poder entender cómo podemos acompañar sin que esto nos genere angustia tanto a los que cuidamos como a el paciente y sobre todo sin la necesidad de confrontar. Entonces, los objetivos de la charla del día de hoy son comprender por qué ocurre la desorientación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el cerebro? ¿Qué cambios que hacen que la persona se desoriente? Tratar de aprender a responder a esta situación sin confrontar, es decir, sin enfrentarnos o sin discutir. Tratar de transmitir herramientas que sean prácticas para llevarlas al día a día y claramente reducir, como decía recién, tanto la angustia del paciente como del familiar. Entonces, primero tenemos que hablar de qué es la desorientación, ¿no? ¿Qué entendemos sobre este tema? Bueno, y justamente es una incapacidad que tiene la persona para poder reconocer, ¿no? El tiempo, es decir, ubicarse en qué día está, en qué mes está, en qué año está, para reconocer el lugar, es decir, dónde se encuentra, ya sea que haya ido a un turno médico o incluso dentro de su mismo domicilio. Sabemos que muchos adultos y una persona, ¿no? A lo largo de su vida a veces va cambiando varias veces de vivienda. Entonces, cuando aparece esta enfermedad, lo que empieza a suceder es que ese lugar, que fue el último al que llegó, el más nuevo, empieza a resultar extraño y los pacientes empiezan a querer volver a su lugar de origen, ¿no? A su casa de la infancia, que es la que más recuerdan con mayor emocionalidad. También puede aparecer dificultades para reconocer personas. Sobre todo, y esto es lo más conflictivo, cuando empiezan a confundir a los familiares, ¿no? Empiezan a confundir a veces a la hija con la esposa o al hijo con el esposo, o directamente no los reconocen como parte del círculo familiar. Y también es muy importante que tengamos en cuenta que la desorientación se puede dar en situaciones, es decir, que la persona no entienda lo que está sucediendo. Y a veces esto es lo que nos lleva a la mayor confrontación. No darnos cuenta que en realidad lo que está pasando es que hay una falta de comprensión de la situación en general y eso es lo que trae angustia al paciente, miedo al paciente y lo hace reaccionar a veces en forma un poco agresiva o un poco violenta o incluso volverse irritable. Entonces, como les mencionaba, ¿no? La desorientación es un síntoma central en la enfermedad de Alzheimer. Pero bueno, ¿por qué ocurre esta desorientación? Bueno, justamente porque se van afectando diferentes estructuras cerebrales, principalmente el hipocampo, que es un pequeño órgano que se encuentra en el cerebro y que es fundamental para la generación de nuevos recuerdos, es decir, para poder incorporarlos. En el Alzheimer justamente esta estructura se ve muy afectada, de forma tal que la persona lo que vive en este momento lo vivencia en el presente, pero no lo puede almacenar. Por eso después cuando uno le preguntamos, ¿no? ¿Qué comió ayer? O a dónde fue el fin de semana, esa persona no se acuerda y empieza a rellenar con otros recuerdos. Además se afecta a la corteza temporal, que es justamente el lugar donde también se encuentra este hipocampo. Entonces ese orden cronológico que se iba estableciendo en los recuerdos se empieza a alterar. Y se afectan también todas las redes que tienen que ver con la memoria, es decir, los circuitos que permiten este almacenamiento. Entonces, claramente como consecuencia, surge o aparece que el cerebro tiene o pierde la capacidad de ubicar cada experiencia, ¿no? Ubicarla como recuerdo, ubicarla en una línea temporal.
Entonces le cuesta mucho poder encontrarse a sí mismo como persona dentro de esa situación en la que está viviendo. Entonces es importante tener en cuenta esto porque cuando una persona está desorientada, claramente no es un capricho, no es falta de atención, no es que no le está poniendo foco a lo que está sucediendo o en dónde está o en qué día está, sino que es un síntoma neurológico. Entonces, como dijimos, existen diferentes tipos de desorientación, la temporal, donde la persona no sabe qué día es o en qué día está viviendo. Y acá tenemos que tener también una cierta salvedad, ¿no? Porque sabemos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de la vejez que se da en el adulto mayor y que esos adultos empiezan a perder una rutina como tenían cuando eran más jóvenes, sobre todo laboral. Entonces puede ser también que haya ya de por sí una cierta confusión para ubicarse en el tiempo y que se acentúa aún más en presencia de la enfermedad. La desorientación, decíamos, puede ser espacial, ¿no? Esto, el querer ir a, a su casa, o sea, dejando de reconocer que el lugar en el cual se encuentra es su casa actual. Puede ser en relación a las personas, donde no reconoce a los familiares, o la desorientación situacional, ¿no? No entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cuál es una fase clave para los familiares, sobre todo para poder entender esto que sucede? Bueno, que las personas con enfermedad de Alzheimer claramente no se desorientan para molestar a otro, sino que se desorientan porque su cerebro ya no puede ubicarse. Es decir, esta orientación que decíamos en la línea temporal de su propia historia se encuentra quebrada. ¿Por qué? Porque no se pueden incorporar nuevos recuerdos. Entonces, la única temporalidad con la que vive es con los recuerdos que sí almacena. Por eso confunde, por eso cree que el lugar donde está no le pertenece, o trata de volver o recuerda mucho el pasado. Entonces, ¿cuáles son los errores más frecuentes? Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar, es intentar convencer al paciente con la lógica, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbrados cuando conversamos con alguien que ya sea opine diferente a nosotros o que está errado en una situación, nosotros tratamos de explicarle el por qué no es así o por qué está confundido. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, esto no sirve. Entonces, decirle a una persona, ya te lo expliqué, esta es tu casa, soy tu hija, o acordate, no nos va a ayudar, sino todo lo contrario. Va a hacer que ese individuo se vuelva todavía más irritable o reaccionario frente a lo que nosotros le estamos diciendo y se enoje o incluso intente convencernos de lo que nos está diciendo es así. Entonces, por eso no tiene sentido esforzarnos para tratar de modificar su mirada o la comprensión que está teniendo de esa situación. Porque esto además va a generar angustia en el paciente y en algunos casos puede llevarlo a que se ponga, a que se agite, ¿no? A que se ponga mucho más intenso o incluso violento. Entonces, ¿qué es lo que necesita el paciente? Como vimos recién, no necesita que lo corrijamos, no intentemos razonar con el paciente y hacerlo entender y modificar su forma de pensar, sino que lo que tenemos que hacer es acompañar esa verdad que manifiesta el paciente. Lo que le tenemos que dar nosotros es seguridad emocional, no corregirlo. Entonces, en este aspecto, la persona se va a sentir acompañada, se va a sentir segura, se va a sentir contenida. Y si aparecen estas sensaciones, nos permiten que tenga una forma de estar mucho más tranquilo y en calma. Entonces, eso le da una emocionalidad que, aunque los recuerdos fallen, ¿no? Aunque su memoria no esté funcionando en forma adecuada, va a recordar que con nosotros, ¿no? Con esa persona que no lo está corrigiendo todo el tiempo, no le está marcando el error, es un sitio tranquilo. Entonces el paciente va a mantenerse en calma por mucho más tiempo, no va a ser reaccionario a lo que nosotros le digamos. Pues puede ser que no lo estemos corrigiendo, pero el paciente ya registra desde su emocionalidad, que es una de las memorias que se pierde última, que cada vez que dice algo, nosotros se lo estamos marcando. Entonces, independientemente de lo que le digamos, al paciente le va a caer mal y el paciente va a contestar mal y el paciente se va a predisponer mal hacia una determinada situación o actividad. Entonces, ¿cuál es la estrategia central
En la desorientación, que es lo que estamos viendo hoy, pero que también aplica para cualquier otra situación, es el de validar esa escena. Y acá hay algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta, y es que validar no significa mentir. Si el paciente se confunde, nosotros vamos a validar esa confusión, o sea, para no corregirlo, para no confrontarlo, pero no significa que le estamos mintiendo, sino que vamos a reconocer esto que el paciente dice y a reconocerle su emocionalidad, ¿no? Ya sea que extrañe, por ejemplo, la casa de la infancia o que le venga un recuerdo acerca de ello, ¿no? Siempre vamos a tratar de ir desde la emocionalidad positiva. Entonces, por ejemplo, si el paciente dice, quiero ir a mi casa, en lugar de decirle, esta es tu casa, o acá vivimos hace 10 años, o no te das cuenta, mira, ahí están tus portarretratos, o algún otro tipo de respuesta, ¿no? Para tratar de traerlo al presente, preguntarle, ¿no? ¿Extrañas tu casa? O sea, debe ser lindo ese recuerdo, o qué recordás de tu casa, ¿no? Para validar justamente eso que le está pasando. Lo segundo es redirigirlo suavemente. O sea, una vez que nosotros validamos, redirigir ese comportamiento. Y la idea en este redirigir implica el tomar alguna actitud que nos ayude a distraerlo de esa situación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tomamos un té mientras me contás acerca de tu casa. O sea, nos mantenemos cerca del tema, pero sumamos algún otro tipo de actividad, que a partir de esa actividad puede derivar algún tema nuevo o incluso sea, ¿me acompañas a preparar un café o tenés ganas de que hagamos tal situación mientras hablamos de tu casa? Y puede ser que en ese cambio de actitud el paciente un poco se olvide. Este tipo de actitudes que nosotros podemos tomar ayudan justamente a esto, ¿no? A calmar al cerebro y eso ayuda a que baje la ansiedad. Si la ansiedad baja, entonces nuevamente se representa un momento o un estadio seguro y hace que el paciente se relaje con ese tema y esa idea no se intensifique. Porque cuando nosotros a veces nos oponemos a una idea del paciente y tratamos de corregirla o incluso intentamos activamente tratar de que el paciente se olvide, lo que conseguimos es todo lo contrario, sino que el paciente se aferre a esa idea casi como si fuese obsesiva y no logramos poder correrlo de ese lugar. Y por último, la idea es hacer una orientación después amable, ¿no? Es decir, repetir sin retar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que se confunda del día o que no sepa qué día es, podemos decirle, bueno, hoy es lunes, estamos en casa. De hecho, el que nosotros podamos decir o mencionar, ¿no? En qué día estamos, en qué fecha estamos, en qué mes estamos, en qué año estamos, es una estrategia muy buena para que el paciente pueda mantener esa información, aunque sea por unos minutos. No vamos a lograr que se acuerde, probablemente dentro de una hora se haya olvidado nuevamente qué día es, o en qué año está, o en qué mes estamos, pero siempre es muy importante que nosotros todos los días le estemos diciendo al paciente en qué día se encuentra. ¿Sí? Tenemos que trabajar en esa orientación y ahora vamos a ver que hay otros ejercicios prácticos que además de decírselo en forma verbal, también nos pueden ayudar. Lo otro es, bueno, reforzar esta idea de acompañamiento, ¿no? Yo estoy con vos, yo te acompaño, hoy vamos a hacer cosas juntos, no te voy a dejar solo, para que nuevamente el paciente siente esa seguridad y nos vayamos hacia la calma y no hacia la irritabilidad. Obviamente muy diferente sería decirle otra vez preguntas lo mismo, donde ya el paciente va a sentir no solamente en nuestro tono de voz, sino en nuestra actitud o tal vez en nuestra cara, que hay algo que está haciendo mal. Tal vez no reconozca en qué se está equivocando, pero sí con nuestro gesto la emocionalidad se registra y eso hace que el paciente actúe en forma diferente, más irritable. Entonces, siempre el tono es importante más allá del contenido. Recordemos que lo que llega primero es la emoción, ¿no? La emoción en la forma en que hablamos, la emoción de la cara que ponemos, de la mirada. Es muy diferente mirar a alguien en forma fija, ¿no? Como si lo estuviésemos evaluando, a con unos ojos mucho más amorosos. Incluso el contacto físico, apoyar una mano en el hombro, en la espalda, sobre el brazo, ¿no? Eso también ayuda
a que el paciente se pueda calmar. Siempre con suavidad, nunca con presión, porque tengamos en cuenta que también la presión con la que podemos ejercer, ¿no?, nuestra fuerza sobre la piel de otra persona también es una forma de mensaje, ¿no? Puede el paciente interpretarlo como un reto o que hay algo que está haciendo mal y a partir de ahí también reaccionar. Entonces, ¿qué podemos hacer en el ambiente que ayuda mucho? O sea, ¿cuáles son estos ejercicios prácticos? Bueno, algo fundamental es tener calendarios grandes, ¿no? E ir marcando los días, o ir tachando los días, o que nos sirva para anotar los turnos, que esté a la mano del paciente para que lo pueda ver, que lo podamos trabajar con el paciente, ¿no? Mostrarle, para que cuando pregunte qué día es, sepa que si no sabe puede ir allí y puede fijarse más allá de que nosotros le repitamos habitualmente en qué día estamos. Luego es tener relojes visibles, ¿no? Relojes grandes que pueden estar en mesas de luz o incluso en el comedor o relojes de pared, donde el paciente pueda mirar la hora. Y siempre va a ayudar también a hacer un repaso de qué hora es, ¿no? Preguntarle al paciente en qué hora estamos o qué momento del día es. Tal vez no la hora exacta, pero en qué momento del día estamos, para ver qué tan ubicado está. Algo sumamente importante es la luz adecuada en los ambientes y que esa luz acompañe también al paso del día, porque sobre todo en aquellos lugares donde no tenemos luz ambiental o luz natural que puede ingresar al domicilio, ¿no? Entonces la luz también va a ayudar al paciente para que esté más conectado. La presencia de fotos familiares que estén en el ambiente, que el paciente pueda reconocer, que también nos sirven como ejercicio para trabajar con ese paciente, para llevarlo a recuerdos felices, ¿no? Sobre todo si el paciente, nosotros lo vemos que está triste, está pesadumbrado. Entonces, bueno, siempre tratar de recordar cosas buenas, nunca cosas negativas, ¿no? Nunca la pérdida de un familiar o nunca una pelea, sino momentos que para ese paciente fueron importantes y le generaron satisfacción, nuevamente apelando a esta memoria emocional. Y por último, ¿no?, en los casos que la situación sea más avanzada, no estemos en un estadio de Alzheimer un poco más severo, muchas veces ayuda poner dentro del domicilio carteles simples que indiquen el ambiente en el que se encuentra ese paciente, ¿no? Si es la cocina, si es el baño, si es el comedor. A veces puede ser que solamente el cartel sirva con las letras, ¿no? Sobre todo en un estadio severo, pero no en donde haya una pérdida del lenguaje. Y en los casos que nosotros observamos que el paciente no ya está teniendo dificultades incluso para leer, bueno, ese cartel se puede acompañar de una imagen, ¿no? Una imagen de un inodoro o una imagen de utensilios de cocina. Así el paciente, más allá de la lectura, a través de la imagen puede asociar lo que está viendo. Entonces, ¿pero qué pasa entonces cuando ese paciente no reconoce? Bueno, tengamos presentes esto, evitar las discusiones. Tratemos de reforzar esta idea, ¿no? De soy alguien que te quiere, que está con vos, el contacto físico, la voz tranquila, esto que ya mencionamos. Que obviamente tal vez la primera vez nos sale, la segunda vez nos sale un poquito mejor, y dependiendo del día en el cual nosotros nos encontremos, si estamos cansados o no, puede ser que nos salga menos, ¿no? Esto es práctica. Y ver cuál es la mejor estrategia para ese paciente, cómo hacemos para que pueda salir de esa situación, ¿no? Se sienta menos angustiado, menos irritable, el menor tiempo posible. Entonces tenemos que tener en cuenta que el reconocimiento emocional, esto que yo les decía, eso va a persistir hasta la última estadio de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente se quiere ir, ¿no? Que es lo más frecuente. Él me quiere ir a mi casa, esta no es mi casa, yo vivía en tal barrio, o dame las llaves, que ya es tarde y me tengo que ir. Bueno, sabemos que normalmente lo que se produce es ansiedad, ¿no? El paciente intenta esto, buscar la seguridad, pero justamente está en un lugar que no reconoce, entonces eso genera cierta angustia, genera cierto miedo, entonces quiero ir a un lugar seguro, donde yo me sienta cómodo. Y aparecen estos recuerdos antiguos de este no es el barrio, o eso que estoy viendo por la ventana, si es que me enteré en la calle, antes no estaba, no existía, que puede suceder porque los barrios cambian, se tiran abajo casas, se generan edificios o abren locales. Entonces puede ser que también el ambiente no ayude a que esa persona se oriente.
Entonces tenemos que pensar en estas estrategias, ¿no? Siempre el no confrontar, el intentar distraerlo, el, bueno, vamos a dar una caminata, tratar de cambiar el foco, ¿no? Tratar de hacer una actividad que ese paciente lo saque un poco de su idea, siempre con calma, sin imponer esa actividad, pues si nosotros queremos imponer algo, vuelve a suceder lo mismo. El paciente otra vez se va a empecinar con esa idea de que ese no es su lugar y se quiere ir y va a costar mucho poder sacarlo de ese lugar. Muchas veces conviene esto, escucharlo, decir, bueno, te querés ir, pero ¿dónde te querés ir? ¿Y dónde queda tu casa? ¿No? Y bueno, justamente la distracción en relación a dónde quiere ir y tal vez la respuesta es, bueno, ahora tenemos que hacer tal actividad, más tarde vamos, ¿no? Eso también, usarlo como estrategia. Bueno, más tarde vamos a hacer tal cosa o más tarde vamos a ir para tu casa. Entonces le damos tiempo que el paciente se calme, porque el paciente se va a quedar tranquilo y dice, bueno, está bien, ahora no, pero en un rato nos vamos. Y nos podemos hacer alguna otra actividad con el paciente y ayudamos a que ese paciente se olvide de esa situación. Siempre tengamos en cuenta esto, el recordar el más tarde en vez del no. El no es un vocablo que tenemos que tratar de sacárnoslo de nuestro discurso. Porque cuando el paciente escucha no, un paciente entiende perfectamente lo que significa eso. Y justamente estamos tratando con adultos mayores. Entonces, lo que sucede es que los pacientes se enojan porque dicen, no, ¿por qué me decís que no? O sea, yo soy grande, a mí no me dicen que no. Y ahí es donde empiezan las confusiones, empiezan los enfrentamientos, las peleas, ¿no? Y todos terminan alterados, tanto el paciente como el familiar o cuidador. Entonces, ¿qué es lo que más nos ayuda a calmar al paciente con Alzheimer? Bueno, justamente el tono de voz que vamos a utilizar, ¿no? Que sea un tono tranquilo. Tal vez tendremos que contar hasta 1000 antes de contestarle, porque ya esa situación ha sucedido varias veces, pero bueno, tratar siempre de que sea en un tono tranquilo. El contacto, si el paciente lo permite, ¿no? No agarrar a un paciente por la fuerza, pero bueno, tratar de acariciarlo, apoyar suavemente la mano. Sí, sabemos que eso además lo va a ayudar para que el paciente baje un poquito la intensidad. Mantener una rutina. Y esto es fundamental, ¿no? La organización dentro de la vida de un paciente con Alzheimer. Que se levante a una determinada hora o franja horaria, que siempre sea lo mismo. Es la hora del desayuno, la hora del baño, la hora del almuerzo, de la merienda, si hay un momento para hacer actividad física o ejercicios de estimulación cognitiva, ¿no? El horario de la cena, todo tiene que mantenerse dentro de una franja horaria. Obviamente hay veces que va a suceder que nos corremos un poco del horario habitual, pero bueno, que la mayor parte del tiempo esa rutina se cumpla. Eso ayuda a que el paciente también tenga una sensación de seguridad, porque ya sabe lo que va a pasar después. Entonces, eso le da calma, eso le da tranquilidad. Cuando aparecen cosas nuevas o que lo sacan de su actividad normal, eso genera ansiedad. Pero como lo genera ansiedad a todos, no es una ansiedad anticipatoria. Nada más que si no tenemos ningún problema cognitivo, lo podemos resolver o manejar de forma más adecuada. Pero en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, donde el deterioro cognitivo es importante, estos cambios que se producen en su día a día le generan estrés. Por eso también, cuando hay algo que se va a modificar en la rutina y que tal vez es un evento que va a ocurrir una vez en el mes, como por ejemplo tener que ir al médico o hacerse un estudio o la visita de un hijo o de un familiar que hace mucho que no ve y que va a venir a su casa, no lo informamos con mucha anticipación, ¿sí? Es decir, tal vez unas horas antes a que el evento suceda, se lo comentamos o incluso la noche anterior. ¿Por qué? Porque si no, ese paciente ya se empieza a poner ansioso de que algo va a pasar o que alguien va a venir y eso genera una alteración en su comportamiento habitual. Bueno, la repetición, ¿no? Que le repitamos tantas veces sea necesario lo que nos está preguntando y en el caso de la orientación, que varias veces en el día podamos introducir hoy es lunes, mirá qué lindo día, o, hoy es lunes, nos toca ir a caminar al parque, ¿no? Sobre todo el día acompañado de la actividad que habitualmente se produce en ese momento. Y todo eso claramente le va a dar seguridad emocional y esa seguridad emocional baja la ansiedad, baja la irritabilidad, baja el estrés. Entonces, una frase que tenemos
que recordar es la siguiente. Cuando el paciente pierde la orientación, el familiar se vuelve su brújula. Entonces, por eso, ¿no? Los cuidadores o los familiares tienen que informarse acerca de estas estrategias de cómo ayudar al paciente para que esté mejor orientado. Y la brújula no es solamente en relación al tiempo, en relación al espacio, en relación a una persona, sino que tiene que ver también con esta orientación en cuanto a la seguridad emocional. Claramente, todas estas situaciones, ¿no? que vimos y que le van a afectar al paciente, también terminan repercutiendo en ese familiar o en ese cuidador. ¿Por qué? Por esto, porque nos va a generar frustración, porque nos va a generar tristeza, porque nos va a generar enojo, porque nos va a generar cansancio, porque se lo dijimos 10 veces, porque ya la quinta vez nuestro tono amable y el apoyar la mano en forma cómoda y tranquila, no lo queremos hacer más. Y eso a su vez nos genera más angustia, porque decimos, ¿cómo puede ser que estemos sintiendo todas estas emociones sabiendo que el paciente con Alzheimer no lo hace a propósito, es parte de la enfermedad? Pero bueno, algo muy importante cuando empezamos a sentir estos sentimientos es primero aceptar lo que nos pasa, ¿no? Decir, bueno, sí, es verdad, estoy frustrado, es verdad, tengo enojo, es verdad, estoy triste, es verdad, estoy cansado. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir ayuda en ese momento. Tal vez nosotros no seamos la mejor persona para lidiar con esa situación y hay otra persona dentro del círculo familiar que lo pueda hacer mejor. Entonces, a veces aceptar lo que nos pasa nos permite pedir ayuda y corrernos de ese lugar y darle el lugar a otro que puede llevar adelante o manejar mejor el problema. Y que sintamos esto, ¿no? Que por eso está ahí en negrita, no significa que tengamos falta de amor por esa persona, por ese paciente. Lo que significa es que somos humanos y que no podemos dejar de estar cansados, no podemos dejar a veces de enojarnos, no podemos dejar de ponernos tristes o incluso frustrarnos, ¿sí? Somos seres humanos que también sentimos y que también nos pasan cosas. Puede ser que el día anterior ese paciente haya estado fantástico, entonces nos levantamos de buen humor y podemos manejar mucho mejor las situaciones. Pero si el día anterior, en vez de estar de buen humor, fue un día caótico, el paciente se enojó todo el día, no hubo nada que le venga bien, se estuvo discutiendo constantemente, el paciente se encaprichó y ahora sí que se encaprichó porque no quería tal vez bañarse, eso obviamente nos predispone mal. Y bueno, y lleva a que aparezcan también todos estos sentimientos, ¿no? Entonces ya no vamos a tener más esa voz amable, esa actitud más amorosa para con el paciente. Entonces, ¿cuál sería un mensaje importante, ¿no? Y final para esta charla? Bueno, lo primero es que tenemos que tener en cuenta que claramente nosotros no le vamos a devolver a un paciente la orientación, pero sí tenemos que trabajar para darle tranquilidad. Y que si el paciente está tranquilo, y bueno, se confunde el día, se confunde la hora, se confunde una persona, no entiende una situación y se la tenemos que explicar de otra manera, o no sabe bien quién lo está viniendo a visitar, no importa, porque si está tranquilo, todo va a ser mejor recibido por ese paciente y el ambiente en el hogar va a ser adecuado. Así que bueno, nada, dejo un espacio abierto para preguntas por si hubo algo que no haya quedado claro o si quieren que retomemos algún punto en particular. Muchas gracias.